problema serio. Hola,
Buenos días, jóvenes, señoritas. ¿Cómo están esos ánimos? Muy buenos días, licenciado. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Buenos Buenos días. días, licenciado. La juventud. Buenos días. Conmigo van a llevar una de las materias más importantes dentro de la estructura de formación político-sindical, la política nacional. Ya han llevado en el primer año lo que es la historia del sindicalismo 1 y filosofía. Si han entendido la filosofía dialéctica, tienen un instrumento poderoso para la vida, ¿no? Saber que en todo existe contradicción. Eso enseña la ciencia. No existe vida nomás, sino existe la vida y la muerte, ¿no? Que van disputándose estos dos antagonismos, el día y la noche, ¿no? Lo alto y lo bajo. Y saber que todo es dialéctico, todo es desarrollo. No hay nada que esté inmóvil, absolutamente nada. Y la transformación, ¿no?, de la cantidad en calidad. Son conceptos fundamentales de la filosofía que les ayuda no solamente para la política, sino también para la vida. En segundo año, ¿qué han llevado? En segundo año, ¿qué han llevado? No recuerdo. A ver, ¿ustedes, alguien recuerda? En segundo año, en FPS, ¿qué han llevado? Oh, ni siquiera se recuerdan. Ah, dice, ¿para qué FPS? ¿Qué llevaron en segundo año, jóvenes? Por 5 puntos. La participación de los estudiantes es muy importante en política nacional. Tienen que, Historia del movimiento obrero, licen. Economía aquí está. política. Bien. Formación social. Sí, economía política e historia del movimiento obrero 2. X. Gutiérrez X. ¿Y el joven quién era? Yo, doctor Carlos Alfaro. Ah, muy bien, Álvaro Cabrera. Medicina. Muy bien. Claro, en segundo año han llevado economía política y han llevado historia del movimiento obrero 2. O sea que han debido ver, ¿no?, cómo la lucha de clases conduce a soluciones trágicas, ¿no? Las famosas masacres obreras. Lamentablemente, la historia de Bolivia está plagado de masacres obreras. Han debido estudiar en economía política lo que es lo esencial para un político, ¿no? Saber lo que es la plusvalía. ¿Cómo se forma la ganancia? ¿Cómo se forma el valor? Nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando trabajemos? ¿Vamos a crear también plusvalía o no crearemos plusvalía? Pero la teoría de la plusvalía es el eje de la política y de las ciencias sociales. En tercer año, ¿qué han llevado? Formación social boliviana. Exacto. Dicen, estamos cometiendo un error. En tercer año hemos llevado lo que es la economía política y formación social boliviana. El segundo año hemos llevado historia del movimiento obrero 2. En segundo, ¿qué hemos llevado, dices? Historia del movimiento obrero. El tercer año hemos llevado lo que ha dicho economía política y formación social boliviana. Mamani Cori, ¿cuál es tu nombre? Josué José. Mamani. Josué. Muy bien, José, está bien, muy bien. Solamente el nombre no se podía leer. Entonces, puede haber ocurrido eso también, pero ustedes son los que han llevado. Tienen que recordarse, la memoria está fresquita de ustedes, ¿no? Cuidado que les pase lo que un día pasó. Pregunté a unos estudiantes, jóvenes, la semana anterior no pasamos clases porque había asamblea de estudiantes. Y la anterior semana tampoco pasamos clases
¿Por qué? Les pregunté. La verdad, yo pensé que no querían decirme, o pensé bueno, pero no pensé que no se recordaban, ¿no? Que no querían decirme, o que, bueno, estaban distraídos tal vez. Pero les volví a preguntar, ¿por qué no hemos pasado hace 2 clases economía política? Y también yo soy docente de economía política. Y me dicen, no me dicen nada. Y yo les digo, no hemos pasado porque había bloqueo de caminos en Catavi. Ah, sí, había bloqueo de caminos. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Entonces yo les digo, ¿cómo se van a olvidar, jóvenes? Ustedes se supone que tienen una memoria mucho mejor que el docente. Pero es que no le ocurre eso. Ustedes tienen que recordarse lo que han pasado, ¿no? Ahora, digo, lo que ha dicho José puede ser, ¿no? Puede ser porque a veces cambia. Hay coyunturas, hay problemas, a veces cambia. Pero no debería cambiar si no hay problemas, ¿no? En segundo año sí se lleva Historia del Movimiento Obrero 2 y Economía Política. En Licen, terceros, sí. Licen, A el año ver, pasado Luis. hemos llevado lo que es legislación social boliviana y formación social boliviana. Está bien, como usted dijo. Luis, muy bien. Eh, ¿Cuál es tu apellido, Luis? Adrián Vázquez. Adrián Vázquez. Vázquez, muy bien. Sí, entonces en tercero, formación social boliviana y legislación social, ¿no? Legislación laboral, derecho del trabajo sobre todo, ¿no? Por ejemplo, en este momento están en huelga los médicos, ya están casi más de un mes, creo, en huelga, todos los médicos, ¿no? Más antes estuvieron también en huelga, antes de que haya los problemas del 2019. Los médicos, igual, creo que estaban 2 meses en huelga. Ven ustedes que los médicos también hacen política, porque la política es vida, ¿no? Entonces, justamente por sus derechos laborales, están en huelga los médicos en este momento. ¿Qué médicos? ¿No? Los médicos del sistema público de salud. Entonces, es importante el derecho del trabajo. Y en cuarto tienen política nacional y política económica. Y en quinto ya dirección política y tesis política. Es para que el estudiante se haya formado en política, ¿no? De tal manera que, miren ustedes cómo los médicos están luchando en este momento por sus derechos, ustedes puedan, cuando sean profesionales, también dirigir, ¿no? A los médicos de Bolivia en la defensa de sus derechos, ¿no? Estito más les digo, la Universidad Nacional Siglo XX se ha creado para crear profesionales diferentes a los profesionales del sistema universitario. La UTO, la UMSA, la Gabriel de Moreno, etc. ¿No? ¿Cuál es la diferencia de esta universidad? ¿No? Y ustedes ya saben, ¿no? El profesional orgánico de los trabajadores, ¿no? Tienen que salir profesionales políticos. Si no, sería un fracaso la universidad si no promocionara profesionales políticos, ¿no? Ingenieros políticos, médicos políticos, bioquímicos políticos, ¿no? No médicos nomás, ingenieros nomás, bioquímicos nomás. No, eso sería un fracaso, ¿no? Entonces, jóvenes, ustedes con el corazón que tienen, por eso han venido a esta universidad a trabajar, a seguir estudiando las ciencias políticas. Conmigo, la política nacional. Bueno, esa presentación quería hacer de, de formación político-sindical. En realidad, recordarles que
es sumamente importante para ustedes. Presentaré a la materia y después me presento yo y conversamos, ¿ya? Hoy, a ver, presentar la materia, voy a buscar. El programa de política nacional. Vamos a empezar estudiando a la política nacional desde el punto de vista del desarrollo político en la formación social boliviana. Eso que han estudiado ustedes en tercero, no vamos a volver a repetir, sino que vamos a estudiar desde el punto de vista del desarrollo político. Estudiaremos en el primer tema aspectos metodológicos, ¿no? ¿Qué método vamos a utilizar para estudiar a la ciencia política? Estudiaremos las teorías políticas, es sumamente importante, y un enfoque moderno de la política, la modernidad líquida. Van a ver que este tema es muy interesante y generalmente saco unas 2, 3 preguntas de este tema por su importancia en el examen del primer parcial. Entramos al tema 2, ¿no? Ustedes me dirán, pero otra vez historia nomás, ¿no? Ahora vamos a estudiar, pero el proyecto político de los libertadores. ¿Cuál era el proyecto político de los libertadores para Bolivia? Si ese proyecto se cumplió o no se cumplió. Si no se cumplió, ¿por qué no se cumplió? Si se cumplió, ¿por qué se cumplió? ¿No? Ustedes saben, como médicos, el nacimiento es sumamente importante, ¿no? Por ejemplo, están descubriendo ahora que las enfermedades, la mayor parte de las enfermedades tienen causas genéticas, ¿no? Entonces, este es el nacimiento de Bolivia, ¿no? Como Bolivia. Vamos a estudiar aquí bajo el proyecto de quiénes han hecho nacer Bolivia, ¿no? Los libertadores. Estudiaremos el proyecto político de los conservadores. ¿Por qué los conservadores gobernaron durante 20 años? Dominio absoluto de los conservadores. En realidad son los patriarcas de La Plata. Como, ¿no? Los patriarcas de La Plata no solamente han dominado la economía del país, sino han dominado al Estado boliviano. Y no solamente al Estado boliviano, sino a la ideología de los bolivianos. Ah, está bien pues que sean ricos, yo también quiero ser rico, está bien, ¿no? Esa es la ideología, en este caso, de los conservadores. El proyecto político liberal. Aquí empieza Bolivia, según los teóricos de la ciencia política, una nueva fase en su desarrollo, el proyecto político liberal, ¿no? Ustedes saben cómo el liberalismo ha llegado al poder, ¿no? Derrotando mediante una guerra civil a los conservadores. Esa guerra civil estuvo, digamos, acompañada por la nación aymara. Ahí surge el famoso Zárate Vilca. Así como México tiene a Pancho Villa, a Emiliano Zapata, nosotros tenemos a Zárate Vilca. Igualito que el Pancho Villa y Emiliano Zapata, Zárate Vilca, después del triunfo que ellos han apoyado a los liberales, ha muerto traicionado justamente por los liberales. Pero
Zárate Vilca tenía el rango de general de división del ejército boliviano. Zárate Vilca representaba a la nación aymara. El proyecto político republicano. Estamos en vísperas de la gran transformación de Bolivia. Si podemos estudiar a Sigmund Freud en el psicoanálisis, ¿no? El desarrollo de las personas tienen etapas, ¿no? Desde el nacimiento, pasando por la adolescencia, la juventud, ¿no? La madurez. Cada etapa tiene sus características, ¿no? Y aquí, igual en el país, ¿no? Estamos viviendo momentos previos a una transformación profunda del país, el proyecto político republicano. Aquí los republicanos declaran la guerra a Paraguay, ¿no? Y vamos a ver aquí que es algo que es bien novedoso, ¿no? ¿Qué nos enseñan en el colegio? Hemos perdido, otra guerra que hemos perdido, nos han ganado los paraguayos. ¿Cómo esos paraguayos ni zapato tenían? Y por eso se les llama patapilas, ¿no? Nos han ganado la guerra, nosotros que íbamos bien uniformados, ¿no? Como estamos en la dialéctica, hay algo de verdad y hay algo que no es verdad. Por ejemplo, los paraguayos piensan que han perdido la guerra, ¿no? Porque para ellos el territorio era de ellos, llegaba hasta Santa Cruz, ¿no? Entonces vamos a ver todos esos aspectos importantes de cómo los republicanos han conducido la guerra del Chaco. Entremos al proyecto político revolucionario. Aquí, la revolución del 52. Esta es la etapa más importante de la historia de Bolivia, ¿no? La revolución del 52. Hasta la revolución del 52, todavía en el campo habían pongos, semi-esclavos o esclavos, ¿no? Estos pongos no solamente tenían que trabajar gratis, sino tenían que mandar a la hacienda del patrón a sus hijas o a su mujer para que trabajen como sirvientas, ¿no? Era una explotación incluso más dura que el feudalismo, ¿no? En Bolivia, hasta antes de la revolución del 52. La revolución del 52 cambia todo esto. Anula las haciendas de los patrones, los nacionaliza, distribuye a los productores, a los trabajadores campesinos y hace la revolución miren ustedes, cómo las minas que eran antes de estos potentados, Patiño, Hochschild y Aramayo, igualito se nacionaliza y pasa a manos del Estado revolucionario. Que este Estado, ustedes deben saber que era cogobernado con los trabajadores, ¿no? En este periodo muy importante revolucionario. Bolivia ha vivido cosas incluso más interesantes que otros países. Y entramos al proyecto político militar. ¿Cómo vamos a ignorar este periodo, ¿no? 10 años de militarismo en Bolivia, ¿no? Vamos a estudiar el discurso. ¿Cuál era la ideología militar, ¿no? ¿Y por qué convence a la mayoría o a gran parte de la población esta ideología, ¿no? Vamos a estudiar el estado del proyecto político militar, ¿no? Un estado que era prácticamente gobernado por los militares y se estructuró a imagen y semejanza de los militares. En este periodo los rectores eran generales, ¿no? Los rectores de las universidades. Vamos a ver cómo, ¿no? Con la sospecha de que un joven era comunista, listo, no había ni juicio, se le mataba. Ustedes han debido escuchar
de las Madres de Mayo en Argentina, ¿no? Ese es el periodo en Bolivia, en Argentina, prácticamente en toda América, el proyecto político-militar. Cómo las Madres de Mayo se convirtieron en abuelas de Mayo, esperando, reclamando que a sus hijos, ¿no?, el Estado pues haga aparecer. Decían, no importa, quiero ver si lo han matado, no importa, ¿no? Quiero saber, ¿no? Así sin saber dónde está mi hijo, no puedo seguir viviendo. Pero eso ha pasado, ¿no? A sus hijos, ¿no? Eso está comprobado, ¿no? En Argentina los agasaban y los llevaban en helicópteros al mar y los botaban, los fondeaban, ¿no? Ese es el periodo del proyecto político-militar. ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la ideología? Esto, como futuros políticos, tienen que conocer a este periodo que es muy importante. El proyecto político neoliberal, ¿no? Aquí empezamos el nuevo periodo de Bolivia, ¿no? Es el antecedente del proyecto político del MAS. Entonces vamos a ver por qué el neoliberalismo igualito ha gobernado 20 años, ¿no? ¿Cuál era la ideología neoliberal para convencer a la mayoría de la población, ¿no? ¿Cuáles eran los actores políticos? Las relaciones políticas. Ya, esto es importante, que un político como ustedes, ¿no?, tiene que conocer el periodo neoliberal, 20 años de neoliberalismo. Y entramos al proyecto político del movimiento al socialismo, ¿no? Según muchos autores, ¿no?, aunque no nos guste, ¿no?, esta es una segunda revolución que está viviendo Bolivia. ¿Por qué? ¿No? Porque se está empoderando con justa razón a las naciones originarias. Vamos a estudiar todo desde la fundación del movimiento al socialismo hasta los 14 años de gobierno del proyecto, pero desde el punto de vista político, ¿ya?, desde el punto de vista de la confrontación política, desde el punto de vista de la ciencia política, ¿no? Y en los exámenes, en cuanto a los exámenes, ¿no?, el primer parcial vamos a dar de lo que hayamos avanzado y vamos a quedar de acuerdo entre ustedes y el docente qué fecha vamos a dar examen. Esa fecha que queremos en acuerdo común, esa no se mueve, ¿ya? No se mueve, a no ser que haya algún evento improvisto, ¿no?, que no hayamos previsto, mejor dicho. En investigación, ¿qué van a hacer? Esto para ustedes es juego de niños. Van a hacer un trabajo de investigación por grupos, mínimo 3, máximo 1. En medicina, yo el año pasado tuve la experiencia de que es un poquito difícil hacer trabajar por grupos a los estudiantes, ¿no? Pero necesariamente tienen que trabajar en grupos, tienen que aprender a trabajar en grupos. Yo sé que me van a decir, licenciado, yo prefiero trabajar solo porque aquí ni siquiera aparecen estos dos de mi grupo, se hacen anotar y ni aparecen, ¿no? Pero yo le digo que si tú eres el líder, tienes que saber hacerles trabajar a tu grupo, por algo eres el líder, ¿no? Entonces, ¿no?, la composición mínimo 3, máximo 5, un trabajo de investigación de política. Ahora, no va a ser un trabajo libre, porque ya tengo experiencia. Me presentan trabajos que ya han hecho en anteriores años o que están haciendo para otras materias. Para mí, eso que están haciendo por otras materias estaba bien, porque estaban haciendo y era un trabajo que yo suponía de investigación científica.
pero la mayoría de los trabajos son proyectos de presentación de cómo se va a curar, por ejemplo, del cáncer, ¿no? Ahí el estudiante hace su proyectito y expone ante un público. Y eso ve el docente a investigación, extensión. Pero no es así. Aquí van a hacer lo que es un trabajo. Han llevado metodología de la investigación. Entonces saben cómo se hace un trabajo de investigación científica, con todos esos pasos. ¿Ya? Para el primer parcial tienen que presentar el diseño de investigación. Facilito, en dos páginas pueden presentar el diseño de investigación. Título, subtítulo, objetivos, método, el diseño metodológico, todo eso. En extensión, ¿qué vamos a hacer? Esto yo les consulto. El año pasado me dijeron los estudiantes, queremos dar examen también de extensión. ¿Sobre qué vamos a dar entonces? ¿No? Entonces yo les propuse dar examen sobre conferencias de este caballero. Enrique Dussel es considerado el filósofo más importante que tiene en este momento el mundo. Es actualmente rector de la Universidad Autónoma de México. Tiene conferencias muy interesantes sobre política. Muy interesantes, y son cortitos. Cuando trata de la política, media hora. Entonces, es la propuesta examinarse de esto, a no ser que haya una propuesta mejor de ustedes. Según el reglamento de cursos virtuales, se puede prescindir de extensión, ¿no? Pero como un poco le tienen miedo a la teoría, porque yo propuse 75% de teoría, 25% de investigación, ¿no? Me dijo, no, licenciado, 50 nomás que sea teoría, y nos examinamos de extensión aparte. Bueno, así hemos hecho. Esta es la propuesta. Si hay una mejor propuesta, me dicen. El segundo parcial. Igualmente, en teoría no hay ningún problema. Lo que hayamos avanzado hasta el segundo parcial, fijamos fecha de examen con una semana de anticipación. En investigación, ¿qué van a presentar? Para el primer parcial han presentado el diseño de la investigación, lo que llaman en salud el protocolo de investigación. Aquí van a presentar el marco teórico, ¿ya? Yo un poco les voy a también orientar, pero ustedes ya incluso ya saben más todavía, ¿no? Lo que es un marco teórico. Pero si hace falta que el docente les oriente, no hay problema. Porque no es investigación de salud, sino es investigación de política. Extensión, lo mismo. Seguimos con las conferencias de este caballero y se examina. Facilita, media hora de conferencia, estudian, escuchan 2 o 3 veces y se pueden examinar sin problema. Tercer parcial, lo mismo, ¿no? Teoría, lo avanzado. Investigación en grupos siempre, ¿no? Y ya aquí vamos a verificar la hipótesis, ¿no? Con cuadros estadísticos. Ahora, como hay aplicaciones para hacer cuadros, no hay ningún problema. Y en extensión, igual, podemos seguir con conferencias de este caballero. Y si no les gusta, ¿no? Me dicen, queremos otra conferencia. Se los busco otra conferencia. Pero el año pasado, además era muy positivo. ¿Por qué? Los estudiantes decían, queremos volver a escuchar lo que hemos escuchado para el segundo parcial, ¿no? Sí, sobre lo mismo daban examen, ya con más conocimiento sobre estas conferencias. Cuarto parcial, lo mismo, ¿no? Teoría lo avanzado, en investigación igualito, siempre en grupos, y tienen que ya presentar el trabajo concluido, con sus recomendaciones y conclusiones. En extensión, seguiríamos con conferencias de Enrique Dussel. Son 3 exámenes que vamos a fijar siempre en común acuerdo con una semana de anticipación. Generalmente el examen teórico va acompañado del examen de investigación.
Ahora ustedes me dirán, ¿qué vamos a examinarnos en investigación si hemos hecho el trabajo de investigación? ¿No? Justamente el trabajo de investigación es el requisito sine qua non para dar examen. ¿Entienden? Yo he tenido alumnos que son autoridades, ¿no? En este momento, y en derecho, ¿no? Y igual ellos reclamaban, ¿no? Como si hemos presentado el trabajo de investigación, ¿por qué tenemos que examinar? Pues les decía justamente por eso, porque el trabajo hace uno solo y el resto del grupo no hace, ¿no? Entonces, si se examinan es para comprobar que han trabajado todos. Y si no han trabajado, mínimamente estudiar su propio trabajo de investigación. O sea que las preguntas de investigación estarán referidos al trabajo de investigación que hayan presentado. Y el que no ha presentado, ¿de qué se va a examinar? ¿No? Entonces, 0. Yo creo que va a ser llevadero este curso. Una recomendación. Ustedes me dirán, pero licenciado, un trabajo, una investigación científica seria es muy difícil de hacer, ¿no? Por eso es de que el docente entiende que un grupo puede quedarse en la primera parte, los 3 parciales, ¿no? Porque siempre el trabajo que entreguen les voy a responder, corrijan esto, corrijan esto. Y si siguen teniendo que corregir, pueden quedarse con el diseño, ¿no? Pero por lo menos dominará el diseño, ¿entienden? O en la segunda parte, o en la tercera, o podrá terminar. Eso ya depende del aprovechamiento del estudiante. Eso no es obligatorio terminar siempre, ¿no? Es obligatorio conocer, saber. Eso es obligatorio, ¿no? Entonces, con esas recomendaciones, saben ustedes cómo vamos a desarrollar el curso de política nacional. ¿Cómo es? ¿Han entendido todo o no han entendido nada? Lo que dicen, ¿no? Si no han entendido nada, bueno, si no hay preguntas, es porque no han entendido nada o han entendido todo. Pero como es una presentación de la materia y los exámenes que vamos a dar, cómo vamos a trabajar en investigación y en extensión, creo que no hay mucha dificultad para entender, ¿no? ¿O qué opinan ustedes? ¿Positivo avanzamos o no? Corregimos. Juventud. Licen, buenos días. Buenos días, señorita. Disculpe, en cuanto a la investigación, sería bueno que nos pueda dar una orientación, por favor, para la investigación. Sí. En investigación, primero voy a subir al Moodle. Con el Moodle vamos a trabajar, ¿no? Ustedes me dicen, quiero Moodle, quiero Classroom. Al Moodle voy a subir un libro de investigación. Ese libro de investigación van a entender que es esencial para un investigador. Es clásico, es un manual de investigación, el de Sampieri. Deben conocer posiblemente, ¿no? Eso lo voy a subir al Moodle. Ahí van a estudiar solamente el tema 3 y 4. 3 y 4. Ahí está todo lo que se tiene que hacer, como yo les he dicho, ¿no? No quiero que estudien todo el libro. Todo el libro van a estudiar cuando estén haciendo doctorado. Como decía el rector de la Universidad de San Francisco Javier. Yo estoy viniendo en este momento con doctores de verdad. Y es que, ¿cómo serán los doctores de verdad? Estos son doctores porque han hecho doctorado. Claro, doctores de verdad porque han hecho doctorado, ¿no? Los niveles, licenciatura, maestría, doctorado.
Hasta eso van a ustedes utilizar este manualcito de investigación. Lo voy a subir y también les voy a orientar paso por paso, ¿ya? Les voy a dar un ejemplo de diseño de investigación para el primer parcial, un ejemplo. Ya, a partir del trabajo que me entreguen ustedes, les voy a poner cómo se hace el marco teórico en su trabajo, ¿ya? Cómo se hace la verificación de hipótesis en su trabajo. Les voy a responder y ustedes van a mejorar o pueden volver a preguntar. El estudiante tiene que preguntar, ¿no? El estudiante que no pregunta también puede ser porque no necesita, ¿no? Puede ser. Pero el estudiante sin ningún problema tiene que preguntar y el docente se alegra cuando el estudiante pregunta, porque está constatando que está el estudiante interesado. Entonces sí, vamos a pesar de que ya han llevado metodología de la investigación, personalmente les voy a orientar cómo quiero que hagan ese trabajo de investigación. Ahora me presentaré yo, que rápido pasa, una hora es una hora de vida, pero casi nada. Entonces, yo cuando trabajaba de joven con ustedes, trabajaba con puro contratos y me decían, pero haz que te pongan al seguro para que pagar tus AFPs. ¿Cómo vas a trabajar así gratis? ¿No? Yo dije, a mí me pagan bien y listo. Si no me aseguran, pues yo estoy tranquilo y feliz. Pero ¿cómo te vas a jubilar? Me decían. Yo decía, ¿de qué me estás hablando? ¿Cuándo será la jubilación? Pero así como dije, una hora pasa rápido, la vida pasa así rápido, ¿no? Entonces, jóvenes, aprovechar el periodo más lindo que tiene el ser humano, el periodo de ser estudiante. Para todos es muy lindo, aunque para otros investigadores dicen, no, la edad de los 50, 60 es la mejor, ¿no? Que también tiene su razón, pero aprovechar este tiempo. ¿Qué quiero decirles? Bueno, ya posiblemente me conocen. Yo he ocupado en mi carrera docente todos los cargos que un docente puede aspirar, todos los cargos, ¿no? Incluso más que eso todavía, ¿no? ¿Cuáles son esos cargos que el docente puede aspirar, ¿no? Primero, ser docente titular, no ser docente invitado ni contratado, ni peor todavía por resolución, sino por concurso de méritos y examen de competencia. He sido director titular de formación político-sindical, ¿no? He sido director de carrera. ¿De qué carrera? De la carrera de Derecho, ¿no? Por mandato de los estudiantes. He sido, bueno, director académico de la universidad. 3 veces director académico. He sido rector de la universidad. Y listo. Desde el punto de vista de la Universidad Autónoma, ese es el máximo cargo que un docente puede aspirar. Pero el Congreso de Universidades que se realizó en Tarija, el último Congreso de Universidades, me nombró secretario nacional de investigación del CUB, ¿no? Para muchos el CUB es la cúpula del sistema universitario, ¿no? Pero no es así. El CUB es una institución que coordina el trabajo de las universidades autónomas. Nada más, pero para otros es la cúpula, ¿no? Y evidentemente los rectores que aspiran, dicen, ya fui rector, ahora ¿qué debo ser, ¿no? Llegar al CUB. Es una aspiración que yo lo tuve, que cumplí. Y también fui diputado nacional, o sea que lo que hablo es por experiencia. Esa sería mi presentación rápido. Cursos, bueno, ya, todo lo que un docente puede hacer, ¿no? Yo les prometo que voy a hacer todo lo posible para que esta materia les guste y lleguen a dominar
el desarrollo político de Bolivia. Materia esencial para ser profesionales políticos, para ser profesionales orgánicos de los trabajadores. ¿Alguna otra pregunta? Tengo 10 minutos. Esta clase no voy a llamar lista, pero está grabado aquí, los 46 participantes. Pero sí, a partir de la próxima clase voy a llamar lista. ¿Por qué voy a llamar lista? Porque yo he sido estudiante también. El estudiante entra, pero no pasa clases. Entonces, cuando yo le llamo lista, ¿dónde está José Pérez? No está, ¿no? Entonces, para evitar eso, solamente los que asisten a clases tendrán asistencia y vale 10 puntos la asistencia, ¿no? Si asisten la mitad, 5 puntos. Después se pondera, ¿no? Las demás asistencias. Pero estos 10 puntos no están dentro de los 100 puntos que tienen ustedes, ¿no? Tienen 50% de teoría, 25 de investigación, 25 de extensión, 100. ¿De dónde va a salir estos 10 puntos de asistencia? Es un plus que el docente premia al estudiante que asiste. Ahora, el estudiante que no asiste no hay problema, no asiste, estamos en la universidad, ¿no? Entonces, se examina, si saca 70 en el examen, en general, de los 3 exámenes, bienvenido, 70 tiene, ¿no? Pero si saca, por decir, 40, viene, licenciado, ayúdeme, por favor, ¿no? El docente quiere ayudarle, pero no puede, ¿no? Ve su lista, ni siquiera ha pasado clases, ¿cómo le voy a ayudar? ¿No? Pero si ve que ha pasado clases, claro, pues, se le ayuda. Así es, jóvenes, señoritas, ¿qué tal? ¿Tienen clases después o ya terminan su jornada hoy día con la clase de política nacional? Sí, licenciado, tenemos clases. Dicen, Qué bien. salud Digo pública. que bien porque pasar clases, estar en grupo, aprender, qué maravilloso es aprender. Ustedes ya están en cuarto. En cuarto habrán ya constatado que es felicidad estudiar, ¿no? No es como en colegio, estudiar difícil, ¿no? Pero ya en cuarto año han adquirido el hábito de estudiar, ¿no? Saber, conocer, ser profesional. ¿Qué están haciendo ahorita? Están transformando la mente, ¿no? La mente, para tener mente de médico, ¿no? Pero mente de médico político tiene que ser. Entonces, les dejaré para que tienen 5 minutos para descansar y entrar a la próxima clase. Listo, jóvenes, nos vemos la semana que viene. Chao. Hasta luego, jóvenes, señoritas, hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, chao, chao.